Un saludo para todos, mi nombre es Andrea Muñoz y hago parte de la iglesia de la ciudad de Bucaramanga. Hoy quiero que meditemos un poco sobre ese primer tabernáculo que fue establecido en la tierra. Un tabernáculo el cual estableció Moisés desde el monte Sinaí. Él recibió el diseño celestial y lo que hizo fue replicarlo en la tierra. Este tabernáculo constaba de tres lugares: un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Al haber un tabernáculo necesariamente debía haber un sacerdocio, y al haber un sacerdocio necesariamente debía haber una ley o un orden, una manera, una forma con la cual los sacerdotes debían ministrar dentro de él. Sabemos que el sacerdocio que fue establecido fue el sacerdocio levítico, el cual tenía un sumo sacerdote que solamente podía ingresar una vez al año al lugar santísimo y ofrecer sacrificios no solamente por sus pecados, sino también por los del pueblo. Pero la palabra nos enseña que este tipo de sacerdocio y este tipo de ley con la cual ministraban los sacerdotes desde este tabernáculo, nada pudo perfeccionar. Como nos dice la palabra en Hebreos 10, 1 y 2, dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Es por esto que Jesús tiene que venir, morir por nosotros. Él asciende al tabernáculo celestial y hace un cambio de sacerdocio. Ya él no es más un sacerdote conforme al orden levítico, sino conforme al orden de Melquisedec. Así nos habla la palabra en Hebreos. En Hebreos 7, 11 y 12 dice: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre un cambio de la ley. Entonces vemos que al cambiarse el tabernáculo hubo un cambio de sacerdocio, y si hay un cambio de sacerdocio, así como nos indica la palabra en Hebreos 7, también hay un cambio de la ley. Entonces el tabernáculo ahora somos nosotros como iglesia, los contenedores de la gloria de Dios. El sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec. Y el orden de administración, ¿cuál será ese orden de administración si todo ya fue hecho por Jesús? Esa ley que nos fue entregada ahora es la ley del Espíritu. El libro de Hebreos nos llama una y otra vez a conectar nuestro oír, a hacer la voluntad de Dios. En Hebreos 10, 5 al 7 dice: por lo cual al entrar Él en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces ahora la ley sobre la cual debemos ministrar es una ley de oír al Señor, conectarnos a Él y hacer su voluntad. Esto es una ley de adoración. ¿Por qué? Porque ya todo ha sido hecho por Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay formas, maneras, rituales, cosas que muchas veces nos conectan todavía a un sacerdocio levítico que nos puedan acercar a Él. Hay alguien más en la palabra que el Señor llamó un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. En el Salmo 110, versículo 4, no solamente hablando del Señor Jesús, sino también de David, quien fue el Padre en la carne de Jesús, quien hace una sombra espectacular de Jesús en la tierra. Dice: el Señor ha jurado, en el Salmo 10, 4, y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. E interesantemente en Amós 9:11 dice el Señor: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Entonces, vemos en esta palabra que se profetizó no que el tabernáculo de Moisés sería reedificado ni el templo de Salomón, sino el tabernáculo de David.
Este tabernáculo que David levantó en Jerusalén, en Sión, contenía el artículo más importante, que era el arca del pacto, donde estaba la presencia misma de Dios. No había un lugar santo ni había un atrio. David cambió el orden de administración sacerdotal por un orden de administración que no ofrecía sacrificios de animales, ceremoniales, rituales, sino eran sacrificios de alabanza, de Lord, de exaltación al Señor. Mientras este tabernáculo estuvo en pie, nadie pudo hacerle frente a Israel. Cada vez que el pueblo de Israel alejó su corazón del Señor, que fue detrás de la reina del cielo, de los Baales, cada rey que se levantó conforme al corazón del Señor buscó una cosa hacer primeramente, y era volver a levantar un orden de administración conforme a lo que David había hecho con los sacerdotes, un orden de administración, de adoración, de alabanza, de exaltación. Siempre Israel buscó volver a restaurar la adoración. A eso el Señor nos está llamando este tiempo. En Hebreos 13:15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y si entendemos, el Señor nos ha llamado a todos a ser reyes y sacerdotes, nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como sacerdotes del Dios Altísimo estamos llamados a ministrar desde este tabernáculo conforme a esa nueva ley. Es una ley de adoración, de exaltación, porque ya todo ha sido hecho por Jesús. Es por eso este tiempo que nos unimos al llamado del Señor, y queremos invitarte a ti y a muchos otros más que se unan a esta convocatoria de levantar esos altares de adoración para darle toda la gloria y toda la honra a aquel que lo merece.